Cordial saludo, mi nombre es Gina Bonilla y mi objetivo con esta actividad es mostrar la gamificación y sus elementos relacionados como parte de la innovación educativa que se ha venido presentando y tomando fuerza en estos últimos años. De acuerdo con Alex Game en 2014, el juego es inherente al ser humano. En ese orden de ideas, es lógico implementar aquellos elementos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para explicar cuál es la gamificación, sus elementos y cuál es el proceso dentro del aula, se divide en dos partes, tal como se ve en el menú. La primera parte propone un modo historia, en el que están los elementos de la gamificación, sus beneficios y los tipos de jugador. Y además de eso, hay en una segunda parte un modo versus, donde se contraponen los conceptos de gamificación con juegos serios y con aprendizaje basado en juegos. Iniciemos entonces con el modo historia. De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, la gamificación es esa aplicación de una serie de elementos que son fundamentales en los juegos y trasladarla a los ambientes de aprendizaje. Debemos recordar que los ambientes de aprendizaje se construyen cuando el docente hace una reflexión sobre tres preguntas esenciales: ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñarlo? Y ¿cómo enseñarlo? Por esto, la gamificación en educación responde la pregunta desde el cómo enseñarlo y ayuda a generar ambientes de interés, entusiasmo, expectativa y curiosidad en el educando. Los elementos de la gamificación se dividen en tres: mecánicas, dinámicas y componentes. La primera se definen como esas reglas del juego que permiten el correcto funcionamiento de la experiencia gamificada. En este caso, las indicaciones permitirían aplicar una actividad en el aula cuyo fin es el aprendizaje, pero el medio es la construcción de esos elementos de juego a través de objetivos, misiones, mundos, la construcción de toda una experiencia sensorial, colores, espacios. El segundo elemento son las dinámicas y son aquellos que le dan la significación a la experiencia gamificada, es decir, las interacciones que tienen por objetivo dar mayor interés al educando para que participe en las diversas actividades propuestas, desde la activación y la motivación constante. Esto quiere decir que las dinámicas son las vivencias, son la experiencia sensorial del estudiante planteada desde las mecánicas. El tercer componente se describen como las formas de conseguir el aprendizaje con la unión de las mecánicas y las dinámicas, que a su vez pueden traducir en la creación de nuevas dinámicas con el uso de las mecánicas ya planteadas o proponer la construcción de nuevas mecánicas que satisfagan las diferentes dinámicas que se dan en el aula. Aquí podemos ver las dinámicas, las mecánicas y los componentes en un engranaje, donde se ve la necesidad de que cada uno funcione dentro de la experiencia educativa y en la que pueden participar cualquier persona en cualquier momento y de cualquier edad. Estos engranajes describen cómo las reglas, los niveles, los mundos y el aprendizaje permite el desarrollo humano, que va aumentando gradualmente de dificultad. Las dinámicas describen retos, socialización, emoción, trabajo en equipo y cooperativo. Son todas las interacciones propias que nacen y se apoyan en el desarrollo humano. Y por último, tenemos los componentes, que enuncian los desbloqueos, la recompensa, los progresos. Su función es esa: unir el proceso de enseñanza-aprendizaje con la interacción del otro y el medio a medida que se va avanzando en las mecánicas propuestas. La gamificación tiene una serie de beneficios en el aula de clase, porque generan una motivación aumentada en el educando. De esta forma, no supone para el estudiante un tedio a ir a clase ni un desafío para el docente mantener la atención durante la jornada,
porque el diseño del ambiente gamificado suple ambas necesidades. Una vez se parte de la buena disposición, atención e interés del estudiante, los otros beneficios son más claros. Desde el ser, cada estudiante puede identificar aquello en lo que es más fuerte y reconocer sus oportunidades de mejora. Es decir, se conoce a sí mismo, se conoce como un ser social y mira qué es lo que puede aportar efectivamente al grupo para alcanzar esa meta de la gamificación y en qué debe mejorar para no atrasar a sus compañeros, sino atrasar sus resultados escolares. Este ambiente de aprendizaje o ambiente gamificado es diferente a una situación real, porque cuando el estudiante se reconoce a sí mismo, se apropia del proceso de aprendizaje y de esta manera él está seguro que puede trabajar en sus habilidades, trabajar en esas competencias que de pronto no ha alcanzado e intentar una y otra vez hasta que pueda lograr pasar el nivel o lograr el objetivo o responder la pregunta, el enigma que se plantea desde la gamificación, sin que ello afecte pues su autoestima. Con relación a todos los puntos anteriores, es importante comprender que el proceso gamificado da cuenta de un progreso también informado, porque el estudiante sabe cuáles son sus habilidades, sabe cuáles son las competencias que ha desarrollado, el docente está en una constante retroalimentación de ello y así puede trabajar y confiar que una vez lo logre, va a lograr ese avance, ese pasar de nivel, pasar de mundo y que su progreso tenga una recompensa real. Todo lo anterior requiere la cooperación en el aula. Saberse que se está interactuando con otros compañeros enriquece los procesos de aprendizaje, permite que el estudiante se empodere mejor de su proceso y la gamificación debe pensarse para el apoyo en grupo, para que cada educando cuando trabaje con sus pares pueda desarrollar mejor y más fácil esas competencias del proceso de aprendizaje. En suma, todo lo anterior va a llevar a la meta, que sería que el educando pueda apropiarse y empoderarse del conocimiento y de su propio proceso de aprendizaje. Un elemento también importante en la gamificación son los tipos de jugadores, porque si identificamos a nuestros estudiantes, hacemos un diagnóstico adecuado, podemos proponer la gamificación del aula de forma que se potencien esas habilidades y demos respuesta a los intereses reales que ellos tienen. Es decir, la gamificación nos permite contextualizar efectivamente la educación. Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de jugadores que existen, no son los únicos, pero sí son muy importantes. Cada uno de estos entonces responde a diferentes tipos de proceso gamificado. Están aquellos que quieren obtener sus logros y que se encaminan a obtenerlos, a trabajar por ellos. Están a los que les gusta más tipo historia, exploración, que a través de diferentes caminos pueden llegar al mismo objetivo y esa libertad les agrada, les gusta, los entretiene, los motiva. También tenemos aquellos para los que no es suficiente ganar, sino que otro debe perder. En este caso también es importante utilizar la gamificación a partir de la construcción de valores no solo individuales, sino también de comunidad. Con esto terminaríamos entonces el modo historia, que vendría entrelazando todos los elementos de la gamificación desde su explicación o definición, y pasamos al modo versus. Tenemos entonces la gamificación como proceso ya descrito contra los juegos serios. Son diferentes porque la idea de un juego serio es desarrollar una actividad especial o desarrollar una habilidad específica. No funcionan de forma escalonada, no están orientadas al logro para el desarrollo integral del individuo, del estudiante,
sino que están limitadas a una función o a resolver un problema específico para el que fueron creados. No dan esa ampliación o esa posibilidad que da la gamificación. Con relación al segundo versus, que es gamificación versus aprendizaje basado en juegos, la diferencia es que el juego se usa como medio de instrucción, es decir, se utilizan juegos que ya fueron creados, ya fueron diseñados, su finalidad es entretener, es el ocio, la ocupación del tiempo libre y se les da un fin educativo. Es decir, no son creados para la educación, pero se utilizan en las aulas de clase para la educación. Es el caso de los Angry Birds, por ejemplo, la aplicación. Podemos utilizar esta aplicación para mostrar cómo sería el proceso de enseñanza-aprendizaje de las parábolas o el tiro parabólico. Aquí en el proceso de la gamificación del aula, el rol del docente es fundamental, como lo mencioné al principio, porque todos los procesos gamificados deben plantearse un objetivo claro y deben construirse a partir de un diagnóstico, pero en pro de la educación y de mejorar continuamente esos procesos. Todos los elementos de la gamificación deben ir enfocados para una educación pertinente, en contexto, con compromiso de retroalimentación por parte del docente y una evaluación integral, es decir, no solo evaluar el resultado, también el avance y el progreso y el proceso. En la institución educativa del Cedro, que es donde actualmente soy docente, no se cuenta con conectividad a internet, los educandos no tienen internet en sus hogares, muchos no cuentan con celulares tipo smartphone y los que cuentan con ellos no tienen los recursos necesarios para mantener un plan que les permita una conexión permanente. En cuanto al tema de los computadores, la institución no cuenta con recursos suficientes para asignar un equipo a cada educando durante una sola clase. De allí que la aplicación del aprendizaje basado en juegos sea más preponderante que la gamificación en sí misma. Aquí hay una presencia, es de aplicación de aprendizaje basado en juegos, pero no virtuales, sino juegos de mesa o actividades más tradicionales como sopas de letras o construcciones tipo Tetris. Es un trabajo más manual. Así que la gamificación de estas aulas en el espacio rural supone una serie de desafíos, sin contar con que el contexto sufre de una aculturación y una deculturación por los procesos de violencia que han vivido. La intención a partir de allí es buscar cuáles son esos elementos de la gamificación que son pertinentes para el contexto, utilizarlos en el aula y empezar a incursionar en este ambiente de la gamificación para mejorar la educación en el sector. Muchísimas gracias por la atención prestada.